Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando las cosas como siempre para la clase de hoy y voy viendo que el teléfono cargue, porque cada tanto carga por ahí no, y justamente hoy, ahora que me percato, en una clase de carga me falla la carga del teléfono mío. Eh, sí, está cargando. Ya me queda 9%, esperemos que suba la carga y no baje. ¿Bien? Bueno, muchachos, ahí mientras tanto los que se van sumando vayan comentándome si son nuevos o si ya me conocen de alguna otra clase. Los que sean nuevos, coméntenme un uno y si ya me conoces de alguna otra clase anterior, comenten un 2. Buena de La Rioja, Argentina. De La Rioja, mi alumno Juan Ramírez es de La Rioja. No sé si está Juan por ahí. Y hoy hablé con un chico de La Rioja también, guardia de cárcel, no sé si está por ahí con Carlos. Bien, vamos arrancando nomás. Comenten un uno si son nuevos. Ahí va, hay bastante gente nueva. Un uno si sos nuevo, 2 si ya me conocía de alguna otra clase, 3 si llega a haber alguien que me conoce de la primer clase, a ver si hay alguien que me conoce de cuando éramos 5 nomás. O hay veces que éramos 2 y éramos uno que me veía y yo que daba la clase. Estamos muchachos, ya somos 30, vamos arrancando nomás. Para los que sean nuevos, me presento rapidito. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo ya ahí hice más de 5 porque la diapositiva es vieja, ya tengo unos casi 10 años de experiencia en lo que es diagnóstico y reparación de placas. Tuve la oportunidad también de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar Aguirre, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres, y bueno, muchísimos profesores más, tanto de que hablan en español como en inglés, como en portugués, así que me he capacitado internacionalmente con los mejores técnicos del mundo, en habla hispana, en habla, no me acuerdo cómo se dice cuando hablan en portugués, ¿cómo era? Anglosajón. Y actualmente estoy trabajando en Borfix, donde llevamos a más de 180 clientes por mayor a que puedan tercerizar sus reparaciones con nosotros, ¿bien? Así que si caíste muy de la nada y no sabes qué está pasando acá o qué es lo que estamos haciendo, bueno, les comento. Con todo esto que aprendí en estos casi 10 años de experiencia diagnosticando y reparando cientos de placas para cientos de clientes por mayor y capacitándome con los mejores técnicos del mundo, hace ya unos 3 años casi que estoy dando clases completamente gratuitas de microelectrónica y microsoldadura todos los miércoles de forma interrumpida por acá por Instagram. Todos los miércoles a las 8 hace 3 años estamos acá dando clases completamente gratis. ¿Bien? Así que si es la primera vez que veo una clase, bienvenido, felicitaciones, descubriste las clases gratuitas de Instagram. Si ya me conocías de antes, gracias por seguirme. Si ya viste una clase y estás acá es porque te gustó o porque sos masoquista. Espero que sea la primera. Entonces, estamos muchachos, vamos a arrancar nomás con la clase de hoy. Si están listos para arrancar, comenten un 5 y paso a dejarles el temario. ¿Bien? Antes del temario, ¿qué vamos a estar viendo en la clase de hoy? Hoy vamos a estar viendo carga V8, ¿bien? Carga V8, o sea, en realidad lo que les voy a enseñar en la clase no es tanto la carga V8, porque ¿quién quiere aprender carga V8? O sea, los pins de carga V8 y el protocolo que acompaña los pins de carga V8 son los teléfonos viejitos. O sea, lo más nuevo, creo yo que lo más nuevo que hay con pin de carga V8 debe ser una 10S, creo yo, o sea, es como lo más nuevo. ¿Pero qué tiene? Lo que tiene el pin de carga V8 y su protocolo de carga justamente es el que abrió paso al pin de carga tipo C y de cierta forma tiene algo que ver con la carga Lightning, que la carga Lightning es la de iPhone, ¿bien? Entonces, hoy vamos a aprender lo que es la carga V8, ¿bien? Posiblemente más de uno de ustedes ya sepa cómo funciona, sepa cuáles son las líneas, sepa para qué se encarga cada línea y en consecuencia, ¿no? Qué falla da cada línea cuando se pierde, ¿no? Entonces, coméntenme ahí del 0 al 10, ¿cómo están ustedes en lo que es carga V8? Muchos de ustedes ya quizás vieron incluso esta clase anteriormente, los que son nuevos obviamente no, pero coméntenme, o sea, sin tener vergüenza, del 0 al 10, ¿cómo están en lo que es carga V8? Puede ser un 0 obviamente y no tienen que tener vergüenza de comentar, de hecho me sirve saber que hay gente que está en 0 porque la clase les va a servir, o sea, no, no es como que se van a ir repasando algo que ya sabían. Y si están en un 10, también, o sea, bienvenidos. O sea, si son un 10 en carga V8 y te sumaste en la carga V8 es porque sos de las personas que le gusta siempre ir un pasito más, entonces está perfecto. Vean, o sea, bastante cero. Claramente, o sea, como era de esperar, hay mucha gente que viene ahí, o sea, S,
y no sé cómo se lee acá el nombre, muy Waratech, tiene 9, y Gise también, pero el resto 0, bien. Entonces, para los que están más en 0 lo voy a hacer bastante simple, bien. Y los que ya están en 10 van a repasar la clase porque quizás ya la han visto anteriormente, hasta quizás la han visto en esta clase de acá. Pero vamos a ver, porque lo que quiero que se lleven no es la carga B8, nuevamente les digo, o sea, ¿para qué quieren aprender a diagnosticar un J7, un J2 Prime, un A10S? No tiene sentido. Pero en las clases que vienen vamos a ver carga tipo C y la que sigue carga en iPhone, ¿bien? Y si ustedes comprenden y llegan a comprender cómo funciona la carga B8, o sea, tipo que carga y que carga rápido, ¿no? Y que si un teléfono no carga, no es lo mismo que un teléfono que carga, pero que carga lento. Bueno, cuando ustedes comprendan esas sutiles diferencias y sepan por qué pasa cada falla, van a aprender a diagnosticar mucho más rápido y van a poder trasladar esos conocimientos a equipos más nuevos. O sea, ya cuando pasen de B8 a tipo C en la clase que viene, van a poder trabajar equipos más nuevos, no sé, A52, A53, S25, o sea, todo lo que lleve tipo C, ¿bien? Así que, bien, eso es mi escudo y me estoy atajando de que alguien diga, che, ¿cómo va a enseñar B8? ¿Qué cara tenés? No, es por eso, ¿bien? Entonces, vamos arrancando nada más. Acá les dejo el temario. ¿Qué vamos a estar viendo en la clase de hoy? Vamos a ver las líneas del protocolo, o sea, qué líneas lleva. Vamos a ver una explicación de cada línea, o sea, para qué sirve, cuál es su función y qué pasa si esa línea se rompe o si falta. Vamos a ver después un seguimiento de cada línea, o sea, por dónde va el caminito justamente. Y por último vamos a ver lo más importante, un protocolo de diagnóstico general. O sea, cómo se diagnostica un equipo que no carga y cómo se diagnostica un equipo que carga lento, sabiendo cuáles son las líneas encargadas de que cargue y de que cargue rápido. ¿Bien? ¿Se dan cuenta cuál es la dinámica de la clase? No importa tanto si saben reparar un equipo B8, me importa que aprendan cómo funciona la carga. ¿Bien? Todo se trata de esto. O sea, todo se trata de, como digo siempre, es comprensión, diagnóstico y resolución. Si comprendes cómo funciona la carga, la vas a poder diagnosticar. Facilísimo, rápido. O sea, yo siempre le digo de diagnósticos en 20 minutos y muchos por ahí lo piensan que es exagerado. Hay diagnósticos que puedes hacer en 5 segundos, literalmente, por saber cómo funciona la carga. Entonces, si comprendes cómo funciona, que es lo que vamos a ver hoy, lo vas a poder diagnosticar y si lo puedes diagnosticar, lo vas a poder reparar sin estar adivinando ni cambiando componentes al azar. ¿Bien? Entonces, vamos arrancando nada más. Comenten un 5 si están listos y arrancamos nada más. Vamos a arrancar por acá, ¿bien? Del temario vamos a arrancar a ver cuáles son las líneas de carga. Para los que estén más en 0, la carga B8 es muy simple y es la tecnología, en cierta forma, más simple, sí, justamente esa es la palabra, es bastante simple y consta de 5 líneas, ¿bien? Tenemos líneas de VBus, ¿bien? Tenemos datos positivos, datos negativos, identificación y tenemos tierra, ¿bien? O sea, es VBus, datos, acuérdense que datos es positivo y negativo, identificación y tierra. Esas son las únicas 5 líneas que lleva un pin de carga B8. Tengan en cuenta que cuando yo hablo de carga B8 me refiero a cualquier teléfono que lleve un pin de carga B8, de los viejitos, como los de, qué sé yo, un J2 Prime, un J7, una 10S o un joystick de Play 4, ¿no? O sea, cualquier dispositivo que lleve un pin de carga B8 lleva solamente 5 líneas, ¿bien? Y lo bueno es que la carga funciona igual para todos los dispositivos, así que si ustedes aprenden cómo funciona la carga en un B8, van a poder diagnosticar lo que sea, o sea, una tablet, un teléfono, un Samsung, un Motorola, un Xiaomi, un joystick, lo que sea, ¿bien? Entonces, por eso me interesa que entiendan más de cómo funciona, porque si ustedes aprenden cómo funciona, es como que ya están a un nivel mucho más avanzado. Y es muy sencillo también. Ahora, ¿quieren que se lo haga más fácil? Si alguien está muy en 0, por ahí estas palabras les suenan medio raro si alguien arranca de 0. Tengan en cuenta esto, o sea, tenemos positivo y negativo, ¿bien? Positivo, negativo y líneas de datos, listo. Háganla mucho más sencillo. Si ustedes están en 0, anoten positivo, negativo y líneas de datos. Obviamente tenemos positivo, los 5 voltios que llegan del cargador van por la línea positiva. También necesitamos tierra, o sea, siempre que tenemos un voltaje necesitamos tierra. O sea, si hay positivo tiene que haber negativo. Entonces ya descartamos 2 líneas. Y las 3 del medio, ni siquiera se preocupen, díganle datos. O sea, repitan después de mí. Positivo, negativo y datos. ¿Bien? Esas son las únicas líneas de un pin de carga B8. Y aunque no lo crean, son las únicas líneas también en un pin de carga tipo C.
O sea que esto de acá lo podemos trasladar a un equipo mucho más caro que tiene una reparación mucho más costosa, que deja más ganancia. Entonces, ahora, espero que con todo este tiempo que hice explicando 5 líneas, puedan haber sacado captura. Les voy a explicar ahora para qué sirve cada línea, ¿bien? Ahora, vamos a arrancar por acá, por la primera, ¿no? VBus. VBus, en cualquier equipo, y esto presten atención, fíjense lo lindo de esto. VBus, es así como lo ven ahí, esto de acá se pronuncia, le decimos VBus, así este nombre acá, VBus. Esa palabra, esa línea VBus se refiere a es la línea que trae los 5 voltios del cargador. Vieron que los cargadores mandan 5 voltios al teléfono, bueno, esos 5 voltios viajan por la línea VBus. Entonces, la línea VBus es la línea de los 5 voltios, es la línea positiva de carga, ¿bien? Lo lindo de todo esto, a lo que iba, es que VBus es el nombre para esa línea en cualquier teléfono. O sea, realmente agarran el esquemático de un J7, van a ver la carga y se llama VBus. Agarran el esquemático de un A53, van a ver la carga, se llama VBus. Agarran el esquemático de un iPhone 15 y la línea se llama VBus. O sea, siempre el positivo de carga es VBus, ¿bien? Por eso arranco desde este protocolo que es fácil de comprender y después con esto ya si entienden esto lo van a poder aplicar incluso en un iPhone. Y ustedes me dirán, ¿qué tendrá que ver un J2 Prime con un iPhone 15? Bueno, que usan la misma línea de carga, ¿bien? Entonces, VBus es la línea que trae los 5 voltios directos del cargador, ¿bien? Eso ahí es sencillo. O sea, los 5 voltios del cargador van a viajar por VBus, ¿bien? Ahora, las otras 3 líneas, fíjense, o sea, tenemos datos positivos que por esta línea viajan los datos de entrada. O sea, por ejemplo, los datos de la computadora, ¿bien? Los datos de la computadora, cuando van a enchufar el teléfono a la computadora, viajan por las líneas de datos positivos. Si tengo datos que van, o sea, a ver si dice, o sea, si yo tengo datos que van de la computadora al teléfono, necesito también otra línea para que el teléfono mande datos a la computadora, porque medio que es bidireccional la comunicación. Entonces, como tengo datos positivos, también tengo que tener datos negativos. Es lo mismo, o sea, literalmente es lo mismo, la misma función, solamente que uno es dato positivo y otro es datos negativos. Ahora, por esta línea viajan los datos de salida, ¿bien? O sea, por ejemplo, de la computadora al teléfono, ¿bien? Entonces tenemos VBus, que es el positivo de carga, es por donde viaja en sí la carga. Tenemos datos positivos, que es donde van los datos de entrada. Datos negativos, que es donde van los datos de salida. Y después, por último, tenemos un pin de identificación. Que este pin ID o identificación, este acá se utiliza para configurar distintos accesorios OTG según la resistencia a tierra. O sea, no sé por qué me puse tan técnico en esa explicación. La línea ID es una línea comodín, digamos. O sea, ¿a qué me refiero yo con una línea comodín? Que la línea de identificación sirve para varias cosas. Es como una línea que normalmente, digamos, en un estado normal, la línea está tranquila, no está conectada a ningún lado, digámosle. La línea de identificación no está conectada a ningún lado. Cuando yo le enchufo algún accesorio, ese accesorio pone esa línea a tierra a través de una resistencia. Dependiendo de la resistencia que nosotros le pongamos a esa línea con tierra, el teléfono va a hacer una cosa u otra. Por ejemplo, si yo le conecto, a ver, ¿qué le puedo? Supongamos, si yo le conecto el cargador, ¿no? El cargador, el teléfono se pone en un modo de tomar carga, de tomar energía, ¿bien? O sea, de consumir energía. Ahora, si yo le conecto un mouse al teléfono, que eso ya los que son de vieja escuela lo sabrán, ¿cuántos acá habrán conectado mouse a los J7 Pro o los J7 cuando le ponías una pantalla genérica y tenías que cargarle software con el mouse para que tome el táctil? Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, lo enchufamos por el pin de carga, pero el teléfono no está en un modo de tomo energía, porque no le va a chupar la energía al mouse o al teclado que yo le conecte. Lo que hace el teléfono es que se pone en un modo de te doy energía, o sea, alimento al accesorio, ¿ven? Esta sutil diferencia, ¿cómo hace el teléfono para darse cuenta qué cosa vos le estás conectando? Bueno, por la línea ID, o sea, es de identificación. Eso, o sea, literalmente es eso. O sea, VBus, carga, datos positivos, datos que van, datos negativos, datos que vienen. Identificación es, che, ¿qué carajo me estás conectando? Porque tengo que saber, ¿qué hago? ¿Te doy energía? ¿Me das energía a mí? ¿La compartimos?
me pongo en modo descarga, ¿qué hago? Bueno, de eso se encarga la línea de identificación. Y obviamente tenemos tierra, ¿no? O sea, no puse tierra porque la mayoría de ustedes saben, tierra es la parte negativa, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las 5 líneas? Nuevamente, VBus, que se encarga de que el teléfono cargue, datos positivos, datos negativos, identificación y tierra, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan con esta información? Medio un poquito que la aboyes y la tires a la basura, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando de carga. O sea, esta clase se trata como tal de carga. Cuando vos pones a cargar el teléfono no se pone a compartir datos con la pared, no se pone a usar la línea de identificación, no se pone a hacer transmisión de fotos, ¿no? O sea, el teléfono está cargando. Entonces, ¿qué tienen que ver las líneas de datos, estas de acá, con la carga? Bueno, lo que pasa, a ver si les dejé la diapositiva acá, no. Lo que pasa es esto. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Las líneas de datos no tienen nada que ver con la carga. O sea, antiguamente, no sé si alguno de ustedes habrá llegado a verlo, pero antiguamente los cables de carga, venían dos tipos de cables, o sea, dos tipos de cables USB. Venían cable de carga y cable de datos, ¿bien? Y si vos agarrabas un cable de carga y lo pelabas, veías que solamente tenías dos cables adentro, uno rojo y uno negro, o sea, uno positivo y uno negativo. Y ese cable cargaba perfecto. ¿Por qué? Porque es un cable para carga, yo con la carga no necesito datos, entonces me compro un cable un poquito más barato, que yo sé que me sirve para cargar, pero que no lo puedo conectar a la computadora, al teléfono, ¿bien? ¿Qué pasa? Bueno, venían esos dos cables, ¿no? Cable de carga, con solamente dos cables, y cable de datos que tenían los cinco cablecitos para que pueda conectar a la computadora. ¿Qué pasa con esto? En algún punto de la historia, no estoy seguro en cuál, se lo pueden preguntar a ChatGPT, yo siempre me olvido de hacerlo. En algún punto de la historia, Samsung medio que no le gustó eso. O sea, no le gustó que los chinos fabricasen cables genéricos solamente con positivo y negativo. O sea, no era por eso, era porque no quería que los chinos le hagan competencia vendiendo cables, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Configuró sus equipos, ¿bien? Configuró sus teléfonos para que solamente carguen si detectan todas las líneas, ¿bien? O sea, hablando de carga, solamente usamos positivo y negativo. Pero Samsung le puso una especie de bloqueo a los teléfonos para que si no detecta estas líneas como presentes en el cable, no carga, ¿bien? O carga pero lento. O incluso en modelos como el Grand Prime, me acuerdo que te apareció un cartel que te decía que revises el cable porque o estaba dañado o no era original, ¿bien? ¿Por qué? Porque no detectaba alguna de las líneas de datos. Entonces el teléfono asumía, o Samsung lo programaba para que asuma, que vos te compraste un cable genérico y que no traía alguna de estas líneas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se ponía en modo de carga lenta, que hasta el día de hoy lo hace. ¿Vieron? Si vos le agarras el cable tuyo de tu casa, lo pelas y le cortas un cablecito, que no sea el rojo o el negro, le cortas uno de los otros que son de datos, uno solo que le saques, y cuando vos lo pongas a cargar, te va a decir carga completa en 19 horas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene este tipo de protección. ¿Bien? Fue una lucha contra la piratería. Ahora, ¿de qué me sirve a mí todo este chismearía entre Samsung, los chinos, los cables genéricos, lo de carga, lo de datos? Bien, buena pregunta. Lo que tenemos que saber es esto, es que con positivo y negativo presentes, o sea, si yo tengo estas dos líneas presentes, el teléfono carga lento, te aparece un cartel, puede aparecer un cartel incluso que diga que el cable está dañado, que no es original, o te puede aparecer un cartel que dice que te va a cargar pasado mañana el teléfono, pero el teléfono carga, te aparece el rayito, te da el sonido, todo, carga, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo presentes alguna de estas tres, el teléfono va a cargar lento. Y para que el teléfono pase de esa carga lenta a la carga rápida, yo necesito esta validación, ¿bien? Necesito acá tener estas tres líneas de datos presentes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Llega el punto, amigo. Bueno, cuando ustedes tienen un teléfono que no carga para nada, es un problema de VBus. ¿Bien? Sí o sí es un problema en la línea VBus. Si vos tenés un teléfono que lo enchufás y no se entera, tipo vos lo prendes al equipo, lo enchufás a cargar y no se entera que está cargando, es un problema en VBus. O sea, estás teniendo un problema en la línea VBus, en algún punto de la línea. Ahora vamos a ver cuál es el recorrido. Pero es un problema de VBus. ¿Bien?
¿Por qué? Porque si VBoost está bien, el teléfono te tiene que marcar rayito. Ahora, si vos tenés un teléfono que no es que no carga, sino que vos le conectás, te marca el rayito, pero carga lento, no tenés un problema de VBoost. O sea, aleja tus manos de técnico de esa línea. O sea, es como saque mano nomás, no toques la línea VBoost. ¿Por qué? Porque si el teléfono muestra rayito, es porque VBoost pasó del pin de carga al FPC por el FlexMain, llegó a la placa principal, llegó el OBP, salió del OBP, entró al IC de carga, salió y te está alimentando la batería. O sea, todas estas cosas podés descartar si el teléfono muestra el rayito. ¿Bien? ¿Cuál es el problema cuando un teléfono carga, pero carga lento? Las líneas de datos. O sea, amigo, alguna de las líneas de datos está rota. ¿Bien? O puede ser el cable inclusive que está dañado, probate otro cable. Pero necesito que aprendan esto. Porque si ustedes saben esto, no les va a tomar 20 minutos hacer un diagnóstico. Les va a tomar esto, clac, lo ponen a cargar y revisan cuánto consume. Consume algo, VBoost está bien. No consume nada, el problema es VBoost. Consume, pero consume poco, son las líneas de datos. ¿Bien? Le conecto el DocTest, mido las 3 líneas de datos, 3 mediciones, y ya sé que ahí va a estar el problema. ¿Bien? Entonces, ¿se entendió esto? ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, ¿se dieron cuenta que le expliqué todo un chisme de Samsung con los chinos, no sé qué, para decirle, che, amigo, el teléfono, si carga VBoost está bien, si no carga está mal. Si carga pero carga lento, el problema son las líneas de datos. A eso quería llegar, ¿bien? Pero necesito que ustedes comprendan el por qué, porque a ustedes no les va a servir que yo venga y le diga la solución. Si no, la clase duraría 5 segundos. Me interesa que ustedes aprendan el porqué de las cosas. Tipo, che, las líneas de datos, no, tengo un teléfono que no carga, carga lento, entonces VBoost está bien. ¿Por qué? Porque si no, no cargaría. Entienden el por qué. Si carga lento es porque el problema es la línea de datos. ¿Por qué? Porque resulta que Samsung lo configuró así para evitar la piratería, no sé qué. ¿Ya? Si vienen bien, comenten un 5. Y si vienen mal, prepárense las preguntas, agarren un cuadernito y anoten bien. Al final hacemos parte de preguntas y respuestas. La idea es que se vayan de la clase entendiendo bien, o sea, comprendiendo realmente cómo es que funciona todo esto. Aprovechenme. Hace 3 años que te dan la clase gratis, pero no sé. Miren si mañana me levanto loco y no doy más. Listo. Ahora, vamos a pasar a la parte de cómo se diagnostica cada falla, ¿bien? Realmente yo le hice un mega spoiler, o sea, no va a haber ninguna sorpresita acá en lo que les voy a explicar. Pero vamos a pasar a la parte de cómo se diagnostica cada equipo, ¿bien? Y para eso cada falla. Para eso vamos a ver cómo es que funciona el recorrido de carga. ¿Bien? Protocolo de diagnóstico, vamos a arrancar por acá. Protocolo de diagnóstico que no carga. Ustedes tienen que saber que cualquier equipo, y esto, o sea, literalmente, cualquier teléfono funciona así. J7, A12, A53, S25, o sea, OneFusion, como dice ahí, todos los teléfonos funcionan de la misma manera. ¿Bien? ¿Cómo es esa manera? Ahí les pongo la diapositiva, así pueden sacar capturas. Es acá. Este dibujito mal hecho, ya les explico qué es lo que quise dibujar acá. En mi defensa tenía algo así de 23 años cuando dibujé esto, fue hace mucho. Entonces, esto de acá es el recorrido de la carga. ¿Bien? Este es el recorrido de la línea VBoost, que si esto se cumple, el teléfono va a cargar. Y esto es todo lo que yo puedo evitar medir si el teléfono por lo menos carga y muestra el rayito. Y carga, por ejemplo, a 0,6. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el recorrido de la carga? Acá es muy simple. Es pin de carga, ¿bien? Llega a la placa, llega hasta el OBP. El OBP agarra los 5 voltios. Y esto acá quiero que lo entiendan, porque muchos por ahí no saben lo que es un OBP. La mayoría sí, pero muchos no. Cuando el voltaje y los 5 voltios vienen por el pin de carga, van a llegar a un OBP. ¿Qué es lo que es un OBP? OBP significa esto, significa Over Voltage Protection, o sea, está en inglés, Over Voltage Protection. Over significa sobre, o sea, como de sobrecarga, de sobreconsumo, de sobreexigencia, o sea, significa sobre. No el sobre para mandar una cartita, obviamente, es sobre, o sea, algo, mucho, ¿no? Entonces, esto de acá significa obviamente over voltaje, protection, significa protección contra sobrevoltaje. ¿Qué es lo que hace el OVP? El OVP no regula, el OVP no regula, no sube el voltaje, no lo eleva, no lo baja, no
no hace nada, no lo modifica, ¿bien? El VP agarra los 5 voltios de entrada y los pasa a la salida. Es como que hace un pasamano. Agarra los 5 voltios así, gracias por los 5 voltios, toma, te los paso para allá. Esa es la única función del OVP. Ahora, che, entonces ¿para qué sirve el OVP? Para eso lo puenteo. Y sí, encima si ustedes puentean un OVP, funciona el equipo. Pero ¿qué pasa? El OVP es una protección contra sobrevoltaje. El OVP está diseñado para que solamente deja pasar los 5 voltios si son 5 voltios. ¿A qué me refiero con esto? Si entran 5 voltios, pasan. Ahora, si vienen 3 voltios, 2 voltios, 1 voltios, lo que sea, no pasa, se queda ahí, ¿bien? O sea, si acá vienen 3 voltios, acá no pasa nada, ¿bien? 0, acá va a quedar en 0. Ahora, no solamente funciona con menos voltaje, sobre todo está pensado para alto voltaje. Si la línea son de 5 voltios, o sea, son 5 voltios los que tienen que venir por acá, y el OVP ve que vienen 6, 7, 8 voltios, el OVP no lo deja pasar, ¿bien? Entonces, como dice ahí uno de los chicos, es como un fusible, o sea, es un filtro inteligente, le podemos decir. La pregunta que hace el OVP es como, che, ¿cuánto voltaje hay? 5, bueno, pasen. ¿Cuánto voltaje hay? ¿Más de 5 o menos de 5? Bueno, se quedan acá. No pasa, es como que le pasa con hojata el boliche. Entonces, nuevamente, los 5 voltios vienen por el pin de carga, suben al OVP, si son 5 voltios pasan, vienen a un filtro, llegan al IC de carga, al IFPMIC, y después pasan a la batería, ¿bien? Ese ahí es el recorrido de carga. Ahora, tengan en cuenta que los 5 voltios vienen por acá, son 5 voltios acá también, llegan al filtro, siguen siendo 5 voltios, al otro lado del filtro claramente son 5 voltios de vuelta, llegan 5 voltios al IC de carga, o sea que hasta acá son 5 voltios, ¿bien? Y después la salida, ahí es donde se regula, son 4,2 para la batería. Entonces, a todo esto, o sea, sabiendo cómo es que funciona, ¿no? Y tengan en cuenta que esto se aplica para cualquier teléfono. Sabiendo cómo funciona esto, ¿cómo se diagnostica un equipo que no carga? O sea, un equipo que no carga para nada, donde yo ya sé que el problema está en la línea B-Bus. Bueno, agarro mi multímetro y me pongo a medir esto de acá. O sea, realmente lo único que tengo que hacer es medir 5 voltios en el pin de carga, medir 5 voltios en el OVP, medir 5 voltios en la salida del OVP hasta el filtro, ¿bien? Y después, cuando ya llega el voltaje al IC de carga, ver que tenga la salida de 4.2 por la bobina, ¿bien? Disculpen ahí mi dibujo que me puse medio Picasso, pero se entiende, me parece. Siempre ha funcionado esta clase. Entonces, ¿ven? O sea, realmente son 3 mediciones. Lo único que tienen que hacer ustedes son 3 mediciones. 5 voltios en la entrada del OVP, 5 voltios en la salida y 4,2, o sea, se los digo más simple, o sea, 5 voltios acá, 5 voltios acá y 4,2 acá. Ahora, ¿cómo encuentro la falla? Bueno, es muy simple, o sea, si el problema es el pin de carga, acá no voy a tener 5 voltios, ¿bien? O sea, si no tengo 5 voltios acá, el problema es el pin de carga. Ahora, si tengo 5 voltios en el pin de carga, pero no tengo 5 voltios en el OVP, hay que usar la lógica. Supongamos, vieron que ahora todos los teléfonos, los Android, vienen con placa de carga conectada al FlexMain y después se conecta a la placa principal. Entonces, yo voy siguiendo la línea, o sea, a esto se le llama el seguir la línea. Voy midiendo los 5 voltios a ver en dónde se queda. Si yo veo que los 5 voltios salen del pin de carga y llegan al flex en la parte de arriba, pero cuando enchufo el flex en la placa no está el voltaje, entonces sí o sí es el FPC, ¿bien? Porque si yo desconecto el flex y en el flex está el voltaje, pero lo enchufo y no hay forma que haga contacto con la placa, es el FPC. Ahora, si no llega voltaje hasta la punta de arriba del flex, es porque es la placa de carga o es un tema de usar la lógica, ¿bien? Ahora, si yo tengo entrada en el OVP, ¿bien? Tengo 5 voltios en el OVP, correctos, están bien, 5 voltios, pero no tengo salida, ¿cuál es el problema? Y claramente el OVP, o sea, si yo tengo 5 voltios que llegaron hasta el OVP, pero no salieron los 5 voltios, el problema es el OVP, ¿bien? Ahora, si yo tengo 5 voltios que llegan al filtro de acá, pero no pasan hacia el otro lado del filtro, el problema es el filtro. Si yo tengo 5 voltios que entran en el IC de carga, pero no salen los 4.2, el problema es el IC de carga, ¿bien? Y así, ¿se dan cuenta? Entonces, y si yo tengo 4.2 acá y el teléfono carga mal, es porque el problema son las líneas de datos, ¿bien? ¿Se dan cuenta hasta acá? Igual esto creo que la mayoría de ustedes ya lo ha hecho en algún punto,
o quizás alguno lo hizo sin saber por qué funcionaba. Por ejemplo, muchos alumnos, cuando yo tengo la entrevista de ellos para que entren a uno de mis programas y a capacitarse, muchos me comentan que ya saben diagnosticar carga, que saben medir una entrada, un OVP, una salida, puentearlo cuando es necesario, pero me comentan que no saben por qué. O sea, me dicen tipo, no me preguntes por qué funcionó, porque no tengo ni idea. O sea, lo vi en un video en YouTube, o muchos me dicen, otro colega me dijo que le haga el puente acá, funciona, y siempre que tengo este problema funciona, pero lo que más me interesa es que entiendan el por qué, ¿bien? Si vos le haces un puente de entrada, salida y en el OVP funciona, es porque el OVP es un circuito que no regula ni cambia y que vos tranquilamente podés puentear esto, ¿bien? Bien, entonces parece que se van entendiendo bien. Según Dani y Uri, bueno, va bien. Espero que esté hablando por todos en la clase, ¿bien? Ahora, ese, chicos, es el diagnóstico de un equipo que no carga. Si el equipo no carga para nada, es porque tenés que seguir los 5 voltios a ver en qué parte se está quedando. Porque si los 5 voltios entran al IC de carga y salen, el equipo va a cargar, va a consumir los 0,6. No sé si alguien acá ha tenido equipos con fallas que lo ponen a cargar y solamente carga 0,6 en el multicargador, o 0,60 si tienen 2 dígitos, ¿bien? Entonces, ahora, vamos a pasar al equipo que carga lento, ¿bien? Por ahí muchas veces ustedes saben cómo diagnosticar, cómo funciona un OVP o cómo puentearlo en varios casos, pero el problema está cuando el equipo carga, pero carga lento, o carga mal, o solamente carga apagado, o solamente carga prendido, o en vez de cargar y subir el porcentaje baja, ¿bien? Entonces, si ustedes tienen uno de todos esos síntomas, es porque sí o sí tienen problema en alguna línea de datos, ¿bien? Justo me se vino a la cabeza el martes en la sesión de diagnóstico que hicimos con los chicos en la mentoría. Joel fue el que trajo un Redmi 15C y no había información por ningún lado en todo, pero gracias a saber cómo funciona todo esto fue que lo pudimos diagnosticar y era, en ese caso, falla de periféricos, pero nos dieron mal las líneas de datos, ¿bien? Pero daba una falla muy rara, ¿bien? O sea, era tipo, no me acuerdo si no cargaba prendido, apagado o algo así. O prendía el equipo, pero no cargaba, no importa. Vamos a ver ahora el equipo que carga lento. Lo que tienen que saber es lo que venimos viendo hasta ahora, que si el equipo carga lento, significa que carga, o sea, algo está cargando. El rayito está marcando, ¿no? Y para que el equipo muestre el rayito, para que cargue lento, los 5 voltios tienen que llegar al IC de carga y generar la salida. O sea que no tenés problema de FPC, de placa de carga, bueno, o sea, todo lo que vimos recién, ¿no? O sea, en todo el recorrido de los 5 voltios no tenés ningún problema. Los 5 voltios están llegando al OVP, pasándolo, llegando al IC de carga y saliendo para la batería. Entonces, ya pueden descartar todo eso. ¿Qué es lo que se hace con un equipo carga? Pero carga mal, carga lento, carga apagado, prendido, lo que sea. Bueno, es lo que les contaba recién. Es algún problema en alguna de las 3 líneas de datos, ¿bien? ¿Cuáles son y cómo es el recorrido? Es así. Tenés datos positivos, tenés datos negativos y tenés identificación. No importa para qué sirve cada una, porque en lo que es carga o en lo que respecta a carga, lo único que hacen estas líneas es decir presente, ¿bien? Y cuando dice presente, el teléfono asume que estás usando un cable original o de buena calidad y carga, ¿bien? Si alguna de estas 3 líneas no dice presente, el equipo va a cargar lento, o solamente va a cargar cuando esté apagado o cuando esté prendido, y bueno, va a tirar todo ese tipo de fallos. Entonces, ¿cómo es el recorrido acá? Es mucho más sencillo. O sea, todos los teléfonos tienen por lo general 3 o 4 líneas de datos. Y esto aplica igual, y lo van a ver en la clase que viene, aplica exactamente igual para un pin de carga tipo C. Vieron que los pines de carga tipo C no tienen 5 líneas, sino que tienen 24. Bueno, todas esas 24, si vos te empezás a poner minucioso, entre que encontrás líneas que no se usan y encontrás líneas que están repetidas y encontrás líneas así, te vas a dar cuenta que cuando indagues un poco, vas a ver que el pin de carga tipo C con 24 líneas y el pin de carga B8 de un J2 Prime con 5 líneas es exactamente lo mismo. Realmente tienen las mismas 5 líneas. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes tengan problemas de un equipo que carga pero carga lento, tienen que agarrar y medir las líneas de datos. Las líneas de datos van así, van desde el pin de carga hasta el IC de carga y después de acá van el CPU. O sea, más recorrido que ese no tienen. ¿Bien? Ahora, tengan en cuenta esto. Y esto funciona y literalmente todos los teléfonos están cableados así, por así decirlo. Todas las líneas de datos van al IC de carga
y tienen dos componentes. Solamente tienen dos y solo dos componentes en la línea. Tienen un componente en serie y tienen un componente en paralelo. ¿Bien? O sea, las tres líneas de datos, fíjense, datos positivos, sale del pin, tiene un filtro en serie y un componente en paralelo. ¿Bien? Datos negativos, igual, de identificación, lo mismo. ¿Bien? O sea, la línea va desde pin de carga a IC de carga directamente, pero pasa por un filtro. ¿Bien? Pasa por un filtro y esa línea tiene un componente en paralelo colgado. ¿Alguien ya estuvo en las clases anteriores donde expliqué lo que es paralelo, serie y qué pasa si cada uno se daña? Bueno, justamente lo lindo de las líneas de datos es que al estar configurados todos los teléfonos del mundo de esta forma, podemos identificar rápidamente un error. ¿Por qué? Porque lo único que ustedes tienen que hacer es venir y tomar el valor en escala de diodo. Agarran su multímetro, lo ponen en función de diodo, le toman la medición y estos son los valores que le tienen que dar. O sea, esto es lo hermoso de diagnosticar sabiendo cómo funciona. ¿Por qué? Porque yo te podría decir cómo diagnosticar un Samsung A53, pero cuando te llegue un Redmi 14 te quedas en blanco. Ahora, si yo te digo que esta línea de datos tienen que tener esos valores en escala de diodo en cualquier teléfono, ya no importa el modelo. O sea, a mí hay chicos que en la mentoría, o sea, tengo chicos alumnos de España y me caen con unos teléfonos tipo Black Shark 4 Pro, Redmi C Pro Max, no sé, teléfonos rarísimos y los diagnosticamos igual porque realmente todo funciona igual. ¿Vean? Entonces, teléfono, carga, pero carga lento, la línea de los 5 voltios está perfecta. El problema es sí o sí la línea de datos. ¿Cómo diagnostico yo las líneas de datos? Bueno, le mido la caída de tensión. La caída de tensión son estas de acá, ¿bien? Te tiene que dar datos positivos y datos negativos cerca de 500, pero lo importante es que ambas te den exactamente lo mismo. O sea, son líneas gemelas. No importa si te da 700, mientras que la del lado también te da 700. En ese caso está bien. Y la línea de identificación te tiene que dar un poquito más alta que las de datos, ¿bien? Si las de datos te dieron 500, esta te va a dar 680. Si las de datos te dieron 700, esta te va a dar 800, por ejemplo. Siempre es un toquecito más alta, ¿bien? ¿Y qué es lo lindo de la escala de diodo? Que solamente tiene tres posibilidades. Cuando vos le tomas el valor en escala de diodo, hay tres chances. O te da bien, y listo, o sea, y te da bien, o te da más alto, y es uno de los componentes, o te da más bajo, y es el otro de los componentes. Y lo lindo de la línea de datos, era todo lindo de repente, es que solamente tiene dos componentes, ¿bien? Tiene un componente en serie y un componente en paralelo, ¿bien? Cuando falla un componente en serie, la línea te da más alto, ¿bien? O sea, realmente no te puede dar, no es que te pueda dar más adelante, más atrás, o sea, o te da más alto o te da más bajo. Si te da más alto, el problema es el filtro, si te da más bajo, el problema es el diodo que tiene la línea, ¿bien? Entonces, fíjense qué fácil que es diagnosticar, o sea, cuando comprenden cómo funciona, todo esto se da de manera muy sencilla, o sea, ustedes me traen algún teléfono Android que no carga, yo lo único que hago es conectarlo, ver el consumo y ya en mi mente hago el diagnóstico sin desarmar el equipo y ya sé por dónde va el problema. Si carga, si no carga, si carga pero carga lento, ¿bien? Entonces cuando yo le mido las líneas, sé qué tres líneas medirle, depende del síntoma que tiene, ¿bien? Entonces, esto de acá, sáquenle captura porque realmente es el protocolo de carga de un equipo que carga lento. Agarran escala de diodo, miden las tres líneas de datos y es muy simple. Si te dio más alto, digamos si la línea te tiene que dar 550 y te dio 1200, bueno, el problema es que se te dañó el filtro, ¿bien? Si te dio 700, 800, 1200 o te dio OL, que es lo más alto, el problema es el filtro, ¿bien? Se te salió el filtro de la línea. Ahora, si esta línea te da, en vez de 500 te da 300, 100, 80 o 0, el problema es este componente que va a tierra, ¿bien? El diodo. ¿Por qué? Porque, como vimos en la clase anterior, los componentes en serie, ¿bien? Si falta, se me corta la línea, ¿bien? Entonces queda un hueco en la línea. Entonces se me va el valor o empieza a subir el valor muy alto. Ahora, los componentes en paralelo, cuando se ponen en corto, se juntan con tierra. Entonces me baja el valor de la línea, o sea, se pone la línea en fuga. Un componente no puede hacer lo que el otro hace. Por ejemplo, un componente en serie
no puede ponerme la línea en corto porque no tiene lado tierra. O sea, un lado está una línea positiva y el otro lado está la línea positiva también. Entonces, no tiene conexión con tierra, por lo cual, si yo tengo una línea en corto, no voy a sospechar de un filtro o una resistencia. ¿Bien? Ahora, si yo tengo un capacitor o un diodo en paralelo, cuando se dañe, lo que va a pasar es que se va a poner en corto. ¿Bien? No hay forma de que ese capacitor, si yo lo saco, que la línea se desconecte. Es más, les mostré en la clase de componentes y de la electrónica que yo puedo sacar un componente en paralelo y la línea ni se entera, porque es como que está colgado. Esta es la línea y yo le pongo un componente y esta es la línea, le saco el componente y esta es la línea, ¿bien? No se entera, ¿bien? Entonces, bien, o sea, realmente eso es todo. O sea, ahora vamos a pasar a la parte de resumen y dudas, ¿bien? Pero si yo tengo que resumir toda la clase es, con respecto a carga, tenemos líneas de, o sea, tenemos VBus, datos, positivo, negativo, identificación, VBus, datos y tierra, ¿bien? Estas acá son las líneas, positivo, negativo y las líneas de datos. Si esta falla, el teléfono no carga. Si estas fallan, el teléfono carga, pero carga lento, ¿bien? Si fallan todas, el teléfono no va a cargar, cuando lo repare, va a empezar a cargar, pero carga lento, voy a reparar estas y ahí el teléfono va a cargar. ¿Se dan cuenta qué fácil que es diagnosticar la carga cuando lo entienden? Y esto de acá, como les digo, aplica para cualquier teléfono. O sea, díganme algún teléfono nuevo porque hace años que, desde la pandemia más o menos, que no hago reparaciones de Android, y que no desarmo ninguno. Pero díganme algún teléfono y realmente funciona así. Y le digo porque por más que yo no repare personalmente Android, todas las semanas sigo diagnosticando junto a mis alumnos sus equipos y ellos reparan equipos rarísimos, como les digo. Xiaomi, Poco, eso es lo más normal. Después de ahí, no sé, hay marcas que nunca en mi vida las vi, sobre todo los chicos que son de España. K51, claro, pin tipo C. G9 Power, me acuerdo de eso, sí he reparado mucho. A51. Aplica para todo, ¿bien? Si el equipo tiene falla de que no carga, es VBus. Si carga lento, son las líneas de datos, ¿bien? Entonces, ahora sí, muchachos, vamos con la parte de resumen y dudas. Acá yo lo que les aconsejo es no se queden con ninguna duda. Si algo en la clase lo expliqué muy rápido, me lo salté o tenés alguna duda con respecto a la clase, aprovecha para preguntar. Mis alumnos que están acá darán fe que no es nada barato capacitarse uno a uno conmigo. Y ustedes me tienen acá gratis respondiendo las preguntas. Entonces, no dejen pasar la oportunidad, ¿bien? Si algo en la clase no quedó claro, pregúntalo. ¿Cómo hacemos la modalidad de preguntas y respuestas? Yo ahora voy a hacer un resumen de la clase, ¿bien? Cuando yo estoy haciendo el resumen, ustedes aprovechen para empezar a preguntar. ¿Por qué? Porque Instagram tiene cierto delay para mostrarme sus preguntas. Entonces, mientras yo estoy haciendo el resumen, ustedes hagan sus preguntas. Pueden como interrumpirme. Cuando yo termine el resumen, me van a empezar a llegar sus preguntas, las leo, las respondo y nos vemos. ¿Bien? Alejo pregunta, doy fe, dice doy fe. ¿Ven? Entonces, ahora muchachos, vamos acá con el resumen. ¿Qué es lo que vimos en la clase de hoy? Vimos las líneas del protocolo, que son positivo, negativo y datos. O sea, acuérdense de eso solamente. La carga B8 es positivo, negativo y datos. Nada más. ¿Bien? Ahora, la explicación de cada una, bueno, VBus, o sea, la línea positiva, junto con la línea negativa, carga, o sea, hace la carga, ¿bien? Y las líneas de datos autorizan la carga rápida, ¿bien? Por eso es que si VBus no está, el teléfono no carga, y si VBus está, pero no tiene la autorización de alguna de las líneas de datos, carga, pero carga lento, ¿bien? Entonces yo ya sé que si el teléfono no carga, voy por VBus, si carga, pero carga lento, voy por las líneas de datos. Muy, pero muy sencillo. Y siempre arranco a medir con el doc test. Seguimiento, bueno, nuevamente, o sea, tenemos VBus y datos. El recorrido de VBus es este de acá, 5 voltios hasta el OVP, la salida del OVP, el filtro, o sea, llegan 5 voltios hasta el IC de carga. Desde el pin de carga vean que son 5 voltios, pasan por distintos lados pero no se altera, ¿vean? Son 5 voltios que vienen todo por acá hasta el IC de carga y de ahí salen 4,2 hacia la batería. Ahora, recorrido de las líneas de datos, bueno, mucho más simple, mucho más sencillo. Pin de carga, IC de carga y tiene un componente en serie y uno en paralelo, ¿bien? Cuando este falla, la línea se va muy para arriba la medición
y cuando este falla la línea se va muy para abajo. Más sencillo que eso realmente no hay. O sea, podría haberle empezado la clase por ahí, pero una se la iban a olvidar mañana mismo y otra no iban a entender el porqué de las cosas. ¿Bien? Entonces, ahora sí, muchachos, vamos a la parte de resumen y dudas. A ver qué dicen acá. ¿Cuándo aprendes vivo en Instagram? Miércoles a las 8, desde hace 3 años. ¿Cómo se miden con tester? No sé si estás preguntando cómo se miden con tester, como diciendo si es tester lo que tenés que usar o cómo se usa el tester o el multímetro. Sí, clase de multímetro tengo. La que viene va a ser de carga tipo C, la que viene va a ser carga de iPhone, la que viene a esa seguramente sea de multímetro. ¿Bien? SOS Cell La Rioja dice: ¿a qué se debe cuando cargan solo apagados? Alguna línea de datos también. O sea, cuando falta alguna línea de datos, el teléfono estando apagado no es capaz de ponerse a analizar todo este protocolo y carga bien. Pero cuando el equipo prende, se da cuenta que le falta una línea de datos y deja de cargar. Entonces por eso es que pasa eso. ¿Cómo se mide un OVP cómo sé si está bueno? Pregunta Marcos. Para darte cuenta si un OVP está bueno, tenés que ver que entre en 5 voltios y que la salida tenga 5 voltios. Entonces, para controlarlo tenés que poner el teléfono a cargar, medir la entrada del OVP y medir la salida. Si tienen borneo, por ejemplo, borneo le muestra cuál es el OVP, le muestra cuál es el componente de entrada, el componente de salida, y es muy simple. Si tengo entrada pero no tengo salida, el OVP está dañado. Si tengo entrada y si tengo salida también, el OVP está bueno. Entonces eso. Ahora, si no tengo salida del OVP, pero tampoco tengo entrada, la falla está más atrás. Posiblemente puede ser hasta el pin de carga. ¿Bien? Por eso es muy importante que entiendan esto, porque si yo vengo y les explico que si el OVP no tiene salida, lo tienen que cambiar o lo tienen que puentear, capaz que el problema era el cable roto, capaz que era el pin de carga, que no llegaban a 5 voltios hasta la entrada del OVP y obviamente no va a haber salida. Pero como no comprendían cómo funciona, bueno, puentearon, cambiaron, que pasa un montón. Fer, ¿cómo andás? Futuro caso de éxito. Diferencia entre PMIC y el IFPMIC. El PMIC es el integrado de encendido. O sea, el PMIC es el que hace que el teléfono prenda. Y el IFPMIC es el que hace que el teléfono cargue. Realmente el PMIC es como el PMIC principal encargado del encendido y de funciones principales, digamos, como la señal o distintas cosas así. ¿Vean? Es el PMIC. Pero principalmente lo que hace es el encendido. Y el IFPMIC es como un PMIC secundario que se encarga de funciones secundarias, como la carga, por ejemplo, o como el audio, o como el flash, o sea, la linterna del teléfono. Entonces la diferencia del PMIC es que el PMIC es el que hace que el teléfono prenda, y el IFPMIC es el que hace que el teléfono cargue. ¿Bien? Lo que tienen en común es que el IFPMIC es el que genera el voltaje principal de entrada que alimenta el PMIC. ¿Bien? Entonces uno depende de otro. Que eso lo puedes ver en la parte de encendido. Después, Jorge dice: entonces, si el multímetro en escala de diodos, si está más arriba es un filtro y si está más abajo es un diodo o capacitor. Eso sería en cualquier línea, tal cual es Jorge. O sea, yo si bien le estoy explicando carga, cuando ustedes hacen medición en escala de diodo, siempre es así. O sea, siempre que una línea le des más alto de lo normal, es algún componente en serie. Puede ser algún diodo, puede ser un diodo en serie, puede ser algún filtro, puede ser alguna resistencia, puede ser una bobina, pero es algún componente que esté en serie, ¿bien? Que esté puenteando dos líneas, digamos. Ahora, cuando la medición le dé más bajo de lo normal, es algún diodo, algún capacitor o cualquier componente que esté en paralelo. O sea, que esté con una pata a la línea positiva y la otra pata a tierra. ¿Bien? ¿Qué compartimiento hay en el USB tester en las líneas de datos? No entendí esa pregunta. ¿Qué compartimiento hay en el USB tester en las líneas de datos? No entendí. Cuando carga pero no agarra la carga turbo, ¿qué se mide? Líneas de datos. Sí, o sea, cuando carga pero no agarra carga turbo son las líneas de datos. ¿Cómo era cuando la falla en escala de diodos y línea de datos? Acá te dejo, Rodri. Se lo voy a dejar acá. Es así. O sea, si la medición te da muy alta, es algún componente en serie. Si te da muy abajo, es un componente en paralelo. Lo bueno de las líneas de datos es que solamente tiene un componente en serie y un componente en paralelo.
Ah, ahí está, duda clara, muchas gracias, Rodri. Si no tengo esquemático, y no, hoy por hoy hay que comprarlo. Es como que yo les quiero hacer un regalo y diga, y si no tengo trino, eh, creo que Borneo está algo así de 80.000 pesos por año y tiene todos los esquemáticos y encima se puede pagar entre dos. O sea, agarras junto con un colega y, y pagan 35.000 pesos cada uno y tienen un año todos los esquemáticos. Entonces, les recomiendo invertir. O sea, como técnicos, ¿por qué no van a invertir 35.000 pesos? O sea, yo puedo entender que cada uno esté en una situación económica del país, que qué sé yo, que esto y lo otro, pero yo sé que tienen 35.000 pesos, lo he visto en McDonald's, nada, ¿viste? Entonces páguense Borneo, no anden buscando esquemáticos gratis, porque si no le va a pasar como le pasó a un amigo, que casi me pasa a mí igual, que descargábamos esquemáticos de internet, porque claramente yo lo hacía, o sea, hasta hace muy poco, y, y si se te mete un virus medio jodido a la computadora, medio que después tenés que pagar el arreglo, pagarle a alguien, ¿viste? Y muchas veces no se soluciona con un formateo y cosas así. O sea, podés capaz que descargar un esquemático gratis, te vino con un virus, te jodió y tenés que pagar 100.000 pesos por el arreglo de la computadora y te quedas sin Borneo y sin los 100.000 pesos y sin los esquemáticos. Entonces, antes yo era más piadoso, yo decía, no, sí, capaz que tiene una situación medio delicada, descarga los esquemáticos de Google. Hoy no, o sea, les hago mal. Si yo les enseño a descargar esquemáticos pirateados, no les estoy haciendo ningún bien. ¿Qué comportamiento? Voy a leer la pregunta de vuelta. ¿Qué comportamiento hay en el USB tester en las líneas de datos? El comportamiento cuando una línea de datos falla en el USB tester es que carga hasta 0,6. ¿Bien? Ese sería. Justo estaba por decirlo de pagar Borneo con alguien. Bueno, si alguien quiere comprar Borneo con Dani, ahí lo tiene. ¿Vas a hacer video para ir midiendo cada componente y mostrar cómo se miden? ¿Cómo sería? ¿Vas a hacer el video para ir midiendo cada componente? Sí. En la clase de multímetro yo agarro una plaquita y les voy mostrando cómo es que se miden los componentes. O sea, les muestro cómo se conecta, cómo... Está buena la clase de multímetro, ya lo voy a traer. Bien, muchachos. Estoy haciendo tiempo para ver si llega alguna otra pregunta para evitar el delay. No me gusta que nadie se vaya así con alguna pregunta sin responder, pero me parece que no. Fabián, llegaste tarde. ¿Cómo andas? Vamos, muchachos. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que la hayan entendido. Si tienen alguna otra duda, yo les voy a dejar la grabación. Si es que Instagram no me borra la grabación, obviamente. Pueden ir a la grabación y dejar su pregunta ahí. ¿Bien? Lucas pregunta, ¿las líneas CC1 y CC2 si no están conectadas, igual funciona carga rápida con la línea de datos? No, porque las líneas CC1 y CC2 son una línea de datos más y se comporta como línea de datos. Entonces, el pin de carga B8 necesita esas 3 y el pin de carga tipo SAN necesita las 4, incluyendo CC1. ¿Bien? Entonces, cuando te falta CC1, te hace el mismo comportamiento que una línea de datos. A ver, ¿qué más? Bueno, muchachos, no hay más preguntas. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre. Espero que tengan buena segunda mitad de semana y buen fin de, si toman o manejen. Cualquier duda lo dejan en los comentarios de esta clase. Vamos, muchachos, nos vemos, suerte.